Muchísimas gracias. Yo soy tecnólogo en atención prehospitalaria, egresado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, para la cual trabajo. Soy el coordinador de semilleros de investigación, del semillero de investigación en atención prehospitalaria. Muchísimas gracias por la invitación a la Escuela Peruana de Paramédicos, a quienes tuve la oportunidad de conocer en Lima. Ya hace cuántos meses que nos conocimos, como unos 3 o 4 meses que nos conocimos, no, tal vez más, porque llevamos estos meses en pandemia. Y nos conocimos en un curso de NAEM que se llama AMLS. Quiero contarles y dar la bienvenida a todos a esta conferencia que le he titulado Uno más uno no siempre es dos. Es una propuesta del abordaje de los pacientes para identificar las lesiones potencialmente letales en el término menor de tiempo posible. Quiero decirles que esta propuesta no representa necesariamente la postura de las instituciones para las cuales yo trabajo. La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, el Programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria, PMU, y EduMed IMS, que son centros autorizados de NAEM, y la Universidad CES de Medellín. Sino que esto básicamente es una recopilación del trabajo que he realizado en el sistema de emergencias médicas durante poco más de 10 años, sumado a lo que aprendí siendo instructor de NAEM, sumado a lo que pude aprender ahora siendo docente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en el programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria. Todo eso lo he recopilado para buscar una forma en la que yo pueda enseñarle a mis estudiantes cuál sería como la manera más fácil. Y esta propuesta, que me ha parecido muy buena y que la he llevado a la práctica clínica, es algo de lo que yo quiero mostrarles a ustedes. Claro, cuando lo ves en números, sabemos que los pacientes, o mejor, las ciencias de la salud no son unas ciencias exactas. Y claro, si este foro tal vez no fuera de sistemas de emergencias médicas, sino que acá estuviéramos hablando de algo que fuera contaduría, pues sería muy fuera de la lógica decir que uno más uno no siempre es dos. Pero también quiero decirles que el abordaje que yo les propongo se sale un poco de la lógica de lo que venimos trabajando, pero quiero que sepan que ha cambiado mucho la forma como abordamos los pacientes. Yo estoy seguro que todos se habrán dado cuenta de la X, en la cual empieza el abordaje de X, A, B, C, D. Y eso ya nos da un cambio significativo de la forma como abordamos los pacientes. Antiguamente era frecuente ver cómo alguien llegaba de su ambulancia y abordaba al paciente poniéndose en la cabeza del paciente para intentar mirar si la vía aérea estaba comprometida o no estaba comprometida, y empezar a hacer una inmovilización cervical. Pues bueno, esto que veníamos muy acostumbrados y que de alguna forma era la lógica en la que nos movíamos, pues ahora ya no es así. Y por eso le he titulado de esta forma, uno más uno no siempre es dos, porque va un poco en contra de la lógica. Y también intenta dar algunas herramientas para sumar, porque cuando tenemos más herramientas para sumar entre signos y síntomas, pues vamos a tener un resultado que va a ser más efectivo. Em, Como les digo, no somos una ciencia exacta, o sea que va a ser muy difícil que con certeza podamos llegar, y menos en atención prehospitalaria, llegar a un resultado que sea óptimo, pero el alto grado de sospecha nos va a ayudar a tomar determinaciones. Y tal vez eso es lo que más me apasiona de hacer atención prehospitalaria, es la toma de decisiones en un momento rápido que beneficia al paciente. Muchos de ustedes lo habrán vivido en sus ambulancias y en sus sistemas de emergencia. Saludo a los colegas que se conectan desde Venezuela, que quedé de saludarlos. Igual conozco a muchos paramédicos que trabajan en el sistema de emergencias de Perú, en bomberos de Perú, que son un grupo grande. Y pues bueno, todos sean bienvenidos. Vamos a arrancar diciendo que, permítanme, porque no me dejó. Vamos a arrancar con un caso clínico. Esta imagen es una imagen que tomé de Google Imágenes y la distorsioné ligeramente porque necesito que todos tengan una imagen. Siempre va a ser más fácil darle cara a esta problemática, que es una problemática de shock, básicamente. En el año 2014 yo era estudiante y nos llegó un paciente que venía remitido de Chinchina. Yo, como era estudiante y estaba haciendo una rotación que se llamaba manipulación y procedimientos, pues tenía una misión
de hacer algunos procedimientos sobre los pacientes, específicamente sobre los que llegaban remitidos. Era muy sencillo, yo lo único que tenía que hacer era tomar signos vitales, pues eso con unos conocimientos básicos uno lo hace, yo ya estaba en último semestre. Llegó el paciente, tomé unos datos del paciente para poder subir esos signos vitales a la historia clínica. Llegó en una camilla de ambulancia, recuerdo mucho que tenía los líquidos, que tenía un acceso venoso y que los líquidos estaban cerrados, que la historia brevemente era que el paciente había presentado un síncope, pero que como no había recuperado estados basales, entonces lo habían remitido, tenía un electrocardiograma, pero no tenía hallazgos que fueran significativos. Cuando yo observo, pues el paciente tenía los ojos cerrados, pero con un ligero estímulo el paciente los podía abrir. En el tiempo en el que yo estuve con él tomándole los signos vitales, el paciente tenía algunas actitudes de hacer unos movimientos bruscos, para lo cual yo le pedía que se quedara un momento quieto mientras que terminaba de obtener lo que yo necesitaba para ese momento, que eran los signos vitales. Pues me costó mucho trabajo. Finalmente el pulsóxímetro no sensaba y nosotros teníamos, digamos que un monitor de signos vitales que se movía en un carrito para lado y lado. Todo esto sucedió en la clínica CS en Medellín. Y bueno, haciendo este trabajo, pues el monitor tampoco sensaba la tensión arterial. Entonces, después de varios intentos en el que yo espichaba el botón, él cargaba el aire y terminaba diciendo que había un error, que había una falla. Entonces yo revisaba los cables, volvía y lo intentaba, y así lo hice en repetidas oportunidades, hasta que dije, no, definitivamente esta vaina sacó la mano, y le pedí el favor a alguien que me prestara un tensiómetro manual. Me prestaron un tensiómetro manual, empecé a tomar la tensión en el brazo, no me acuerdo si derecho o izquierdo, lo cierto es que no escuchaba nada. Entonces, había conmigo un amigo que estaba estudiando medicina, ya estaba también en último semestre, y él me prestó el fonendoscopio que tenía un Lickman 3, una vaina increíble. Esa vaina podía escuchar el futuro. Y me lo puse, volví nuevamente a intentar escuchar los ruidos de Prokop y no escuché nada. Y yo no escuché nada, entonces ahí ya me llamó la atención. Y me llamó la atención, entonces yo estaba a cargo de una jefe de enfermería, le comenté la situación, ella sacó un espacio y fue a ver el paciente. El paciente en un momento tuvo una actitud de levantarse e irse para el baño sin mediar mucha palabra, como, digamos que como una actitud como un poquito hostil. Y había que decir que el paciente también tenía aliento alcohólico porque cuando presentó el síncope estaba en una reunión familiar, que esta es la imagen que yo les traigo, es una imagen de una reunión familiar en donde estaban celebrando algo y pues ahí estaban tomando cervecita. Entonces el paciente se levantaba, pero uno podía asociar esa actitud como al estilo de vida y como a lo que el paciente había ingerido. Bueno, cuando el paciente volvió y lo pudimos evaluar, eh, el paciente a los pocos minutos presenta una convulsión y hace parada cardíaca. Y claro que esto para mí es algo que me deja muchas enseñanzas y que me pone a pensar qué hice, qué pude hacer y qué no hice. Y de ahí empieza toda esta recopilación que me ha tomado bastantes años. Pues yo vi ese paciente en el año 2014 y de allá acá habré visto no sé qué cantidad de pacientes y claro, siempre con la idea de mejorar. Y esa es una crítica que nos tenemos que hacer porque el que tiene cabeza de martillo todo le parece un clavo, más el que tiene la idea de autocriticarse, pues puede llegar a tener una perspectiva más grande. En mi caso, si algo tengo de loco, es que me suelo dar vueltas en la cabeza una y otra y otra y otra vez el paso a paso de lo que yo hice con el paciente, de lo que puede hacer bien, de lo que puede hacer mal, de lo que puede haber hecho mal. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el relato que yo acabé de hacer, yo pude reconstruir datos específicos de lo que pasó en el año 2014. Y me surge eso a la cabeza, me llega eso a la mente porque básicamente le di muchas vueltas en la cabeza queriendo encontrar qué pude haber hecho bien, qué pude haber hecho bien. Ah, bueno, para concluir, el paciente se reanimó y el paciente salió de la parada cardíaca. El paciente, el cardiólogo con un electropostparo determinó que el paciente tenía un infarto y se llevó a hemodinamia. Para concluir ese caso. El shock es una enfermedad letal y el shock es algo que tiene que intervenir en el mecanismo que hace que estemos vivos y que hace que el mecanismo no gire hacia la vida, sino que se vaya hacia el estado contrario, que es la muerte. En palabras que yo le he intentado determinar, yo le he dicho como el sistema de autodestrucción, porque cuando el sistema no funciona bien se genera tal grado de acidosis
que la acidosis llama más acidosis. Y eso se sucede porque básicamente se reduce la captación de oxígeno en los tejidos y si los tejidos no les llega oxígeno, pues eso necesariamente va a aumentar la cantidad de ácido que hay por la muerte celular. Bueno, pues cuando algo interviene esta cadena o esta sincronía que nos mantiene vivos, que básicamente es la vía aérea que nos lleva oxígeno hacia los pulmones propiamente dicho como sistema de respiración, el sistema circulatorio que va a ser el transportador de ese oxígeno que ya pasó por esta ruta, que lo va a terminar llevando hacia las células para que cada una funcione. Cuando algo interrumpe esto, seriamente, pues porque no todas las enfermedades llevan a shock. Pero cuando una enfermedad va a ser potencialmente letal, va a terminar pasando por un espectro, en donde empieza, claro, con signos y síntomas leves, y va a ir progresando y puede llegar hasta la muerte del paciente, de no mediar un tratamiento. Pero más que no mediar un tratamiento, tal vez sea mediar un reconocimiento. Lo que yo les traigo hoy, cuando digo 1 más 1 no es 2, habla del reconocimiento. Yo me estoy saltando de lado la evaluación de la escena, los equipos de bioseguridad, y muchas personas me van a preguntar sobre COVID, de eso estoy seguro. ¿Y qué hacemos? Y quiero decirles que cuando yo planteé esta charla, la quise hacer enfocado hacia este problema que ustedes acabaron de ver acá. ¿Cómo es posible que un paciente me haga parada cardíaca sin que yo me dé cuenta que el paciente me está diciendo algo? Y cuando me dice algo, me lo dice con signos y síntomas. A eso, en terminología, digamos que un poco más vulgar, acá le decimos el signo de Meles. Meles, voy a morir. Entonces el paciente tenía signo de Meles y yo no pude reconocerlo después de haber tenido toda una formación de 6 semestres y ya haber visto muchos pacientes, porque en el año 2014 yo ya llevaba más de 5 años trabajando para el sistema de emergencias médicas. Y la respuesta tal vez sea un poco más sencilla que eso. La respuesta tal vez esté en la mano del paciente y es hacia allá, es hacia acá, hacia donde voy a dirigir la mayor parte de la charla. Diciéndoles que el shock, pues es difícil de reconocer porque básicamente tiene un espectro de presentación. Y claro, será muy diferente el paciente que está aquí en verde y que hasta ahora está empezando con una sintomatología que podría ser muy leve y que se podría confundir con cualquier otra cosa, con una borrachera, como el caso de este paciente, que se podría confundir con que el paciente básicamente tiene una actitud hostil contra el personal de salud porque no le gusta el personal de salud, y se podría confundir con miles de cosas, y que cuando va progresando, a medida que va progresando, esto va haciéndose más evidente para que nosotros, es como si el paciente te lo gritara de alguna forma. Y lo que pretendo con esta charla es que ustedes no cometan los errores que yo cometí. Y lo que pretendo con esta charla es que sea en el menor tiempo posible, porque la mayor parte de enfermedades, y estoy hablando de traumáticas y enfermedades no traumáticas, van a cursar por este espectro, van a pasar por este espectro. Y eh, algunas, las pocas que no pasan por este espectro son, por ejemplo, la muerte súbita, porque el paciente empieza con signos y síntomas y puede pasar rápidamente a llegar a la muerte súbita, como el paciente que se lleva las manos al pecho con el signo de Levin y cae. O si lo miramos en el contexto de trauma, pues al paciente le dispararon en el cráneo y empezó en uno y pasó rápidamente acá. Este espectro también tiene unos números que básicamente es del estudio más grande que hay, que es de los pacientes de shock hipovolémico, que son de los que más conocemos, pero no es necesariamente una camisa de fuerza, solamente es para que nos llevemos una idea de que los pacientes se comportan diferentes unos entre otros. Entonces, el factor tiempo juega un papel muy importante cuando yo me hacía esta pregunta una y otra vez, pero cómo puedo reconocer esto? Bueno, esto es más sencillo de lo que parece, porque lo que hay que hacer es darle la mano al paciente. Y cuando dejamos de darle la mano al paciente, nos estamos negando en recibir una gran cantidad de información. Y yo entiendo que algunas personas me dirán, pero ¿cómo le voy a dar la mano a un paciente que tiene un episodio psicótico agudo? ¿Cómo le voy a dar la mano a alguien que se va a intentar suicidar? ¿Cómo le voy a dar la mano? Claro, sí, yo entiendo que hay múltiples. O sea, eso es lo bonito de la atención prehospitalaria, que te montas a tu ambulancia y que no sabes qué vas a tratar ese día. Pero desde mi experiencia, les aseguro, sin temor a equivocarme, que más del 80% de los pacientes que usted ve en atención prehospitalaria va a poder darles la mano. Y estoy seguro que muchos de ustedes ya lo hacen. Mucho gusto, mi nombre es Germán Orjuela. ¿Cuál es su emergencia? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Cómo puedo ayudarle? Ese momento en el que yo me presento y tomo la mano del paciente puede durar segundos. Y en esos segundos yo recibo una cantidad de información suficiente como para determinar
en muy corto tiempo si hay una enfermedad que amenace la vida del paciente. Y al saber si hay una enfermedad que amenaza la vida del paciente, pueda yo tomar determinaciones sobre el comportamiento que va a tener. Claro, dependerá del sistema de emergencias, dependerá de la escena, dependerá de muchos factores, yo lo entiendo, pero me estoy enfocando en algo que estoy seguro que, en una herramienta que estoy seguro que les va a servir y les va a servir muchísimo. Esta herramienta cobra mayor utilidad entre más pacientes usted la haga. Si usted hace esto, que les voy a enseñar de coger la mano al paciente y leer su mano, si usted lo hace 100 veces y lo hace 200 veces y lo hace 300 veces y lo hace 1000 veces, cada vez va a ser más hábil. Y esa es la habilidad que necesitamos tener en atención prehospitalaria y es la habilidad del reconocimiento de las enfermedades potencialmente letales. Cuando a eso le damos un nombre, se llama evaluación primaria. Y durante la evaluación primaria se pretende que nosotros tengamos esa capacidad. Y como les digo, la capacidad se mejora entre más pacientes usted lo haga. Claro, de esos pacientes que usted haga estas medidas de identificación, pues la gran mayoría van a estar estables, claro que sí. Pero el grupo que se encuentran con enfermedades potencialmente letales, usted las va a poder identificar y, y le va a ahorrar un tiempo que para el paciente es vida. Claro, ya no lo dijo el doctor Cowley cuando hizo sus estudios entre los años del 79 y el 80, y es que la hora dorada son la que marca un determinante entre la sobrevida del paciente. Porque si yo identifico y trato, entonces a eso es a lo que le decimos life support, eso es a lo que le decimos darle soporte vital. Finalmente es la razón de ser de nuestra carrera. Y bueno, arranquemos. Entonces es tan sencillo como solamente dar la mano al paciente. Claro, uno no solamente da la mano, uno observa la cara del paciente. Pues sería muy difícil que alguien acá le diera la mano al paciente mientras que está mirando otras cosas. Y no es lo frecuente es que uno observe signos de dificultad respiratoria, porque todo esto es una asociación de muchas cosas. Y ahora veámoslo desde el punto de vista más sencillo. Y como les decía, en un inicio 1 más 1 no es 2 y lo que buscamos básicamente es sumar entre signos y síntomas. Uno de los signos y síntomas que es más sensible al cambio en las etapas iniciales del espectro de presentación del paciente, o sea, en las fases iniciales del shock, es el aumento discreto en la dificultad respiratoria, en donde el paciente se observa ligeramente ansioso. Si le pusiéramos un número a eso, es posible que el paciente no se salga de los límites que consideramos normales de la frecuencia respiratoria, pero este uno tiene un valor significativo en la medida en la que los baroreceptores son más sensibles que los quimiorreceptores. Qué pena, lo contrario. Los quimiorreceptores son más sensibles que los baroreceptores. Los baroreceptores van a sensar cuando la tensión arterial se baje, pero los baroreceptores van a sensar que hay una mayor demanda de oxígeno en los tejidos. Y al enviar una respuesta hacia el tallo cerebral, la respuesta va a ser taquipnea. Claro, no va a ser una taquipnea significativa en las fases iniciales. Y esto suele ser algo que solemos de meditar esta primera fase inicial. Ya cuando miramos este otro uno, para empezar a sumar, porque ustedes saben que si yo solamente digo, alguien que está ansioso tiene shock, no, no, no. Y si a ese shock le sumo que el paciente tiene un índice de shock alterado, que ya se los voy a mostrar, pues estas dos cosas podrían no necesariamente el resultado ser shock. Pero han desarrollado esta herramienta en donde nos han intentado decir varias cosas. Y es que la tensión arterial, como es esta, la sistólica, por sí sola no dice nada, es un número solo. Ya cuando la pones en un algoritmo en donde la divides con la frecuencia cardíaca, que sería frecuencia cardíaca dividido sistólica, pues puedes obtener un valor que ha sido estudiado, que todavía le hace falta algo de sensibilidad y especificidad a esta herramienta, pero que es una herramienta que cuando la utilizas acá en las fases iniciales del shock te puede dar un valor que te ayude. Los valores se consideran normales entre 0.5 y 0.7 y entre mayor se eleve este valor, entonces es más significativo el shock que el paciente puede estar cursando. Y como les digo, es una herramienta que puede ser muy útil acá. Cuando sumas el índice de shock acá como este uno, o sea que el paciente tenga un valor elevado entre 0.5 y 0.7,
y lo sumas a que el paciente tenga algo grave de ansiedad, probablemente te equivoques y el resultado no sea shock. Y por eso vas a necesitar tener otras herramientas para poder sumar. Porque cuando ya lo sumas, uno más uno más uno más uno, el resultado sí puede ser un resultado un poco más específico de lo que estamos buscando, que es una enfermedad potencialmente letal. Y de aquí es donde empiezan a salir una cantidad de cosas que, permítanme un momento, que toman una utilidad grandísima. He aprendido a tomar la mano de mis pacientes, como ustedes ven acá, de tal forma que cuando tomo la mano del paciente, dos de mis dedos se dirigen hacia el pulso. Mucho gusto, mi nombre es Germán Orjuela. ¿Cuál es su emergencia? Y estos dos dedos están intentando identificar las particularidades que tiene el pulso, las cualidades, las características del pulso. Y las características del pulso es que esté presente o que esté ausente, que esté fuerte o que esté filiforme, débil, quiero decir, que esté rápido o que esté lento. Y claro que esto me habla de shock. Si está débil o ausente, es un signo claro de shock, que sería como este uno que está por acá. Si está rápido, también me está hablando de que el paciente está en una fase compensatoria del shock. Y esto genera dificultades en los pacientes que son más obesos, porque entre más obesos sea, yo podría pensar que el pulso está ausente y el pulso no está ausente. Y si ven que yo vengo sumando con cosas que todavía no son muy específicas, y hasta aquí estoy sumando con el pulso y podría no tener todavía un resultado. Entonces a eso tengo que sumarle otra cantidad de cosas. El estado mental alterado, que esta paciente lo tiene, pero ya vamos a mirar cómo puedo evaluarlo mejor. El estado mental alterado, el llenado capilar. El llenado capilar, si cogiéramos este uno solo, el llenado capilar, se puede ver alterado por enfermedades como el síndrome de Raynaud, se puede ver afectado por el frío, por la temperatura, quiero decir, sin que el paciente tenga shock. Si ustedes ven, yo no utilicé la palabra shock, son enfermedades, son episodios que el paciente puede cursar, pero cuando ya lo sumas y dices y lo correlacionas con alguna situación, entonces sí tienes un resultado. Cuando ustedes ven esto que yo les estoy mostrando, ustedes se darán cuenta que nada de esto hice yo durante la toma de signos vitales en el caso que mencioné anteriormente. Y, y nada de eso hice yo porque muchas veces nos concentramos en los equipos, en un pulsoxímetro, en un tensiómetro digital, nos concentramos en los equipos y eso es muy malo. Eso es muy malo por varios factores, porque tienen un margen grande de error, porque dependen de la perfusión, o sea, si el paciente está mal perfundido, los resultados son erráticos. Y en mnemotecnia o en aforismo se puede decir que no reanimamos monitores, reanimamos pacientes. Yo respeto a los médicos urgenciólogos que utilizan otras unidades, otras formas de abordar a sus pacientes. Lo respeto porque finalmente el contexto de ellos es muy diferente al nuestro. Ellos tienen más personas que están trabajando sobre el paciente y él se puede parar a la cabeza y empezar a lanzar órdenes y todas se cumplen y funcionan en armonía. Pero eso no pasa en la atención hospitalaria. En la atención hospitalaria necesitamos herramientas que sean efectivas y no hay nada más efectivo que sus sentidos, los órganos de sus sentidos, porque también acá en este uno está la piel húmeda y está la piel pegajosa y eso habla de diaforesis. Y claro que usted al tiempo está inspeccionando la cara del paciente. Yo les hablaba que también se podía mirar qué tan deteriorado está en el estado de conciencia. Pues bueno, se pueden hacer varias tomas desde acá, desde la mano, y sin que me tome mucho tiempo, yo puedo hacer una presión en el lecho ungueal y eso genera un estímulo doloroso para obtener una respuesta en la paciente. Y entre el primero y segundo dedo en ese espacio también se genera mucho dolor. Si ustedes lo quisieran hacer, bueno, acá está la mano, esta es una mano de otra persona, ¿no? Entonces, entre este primero y este segundo dedo, aquí justamente acá, si usted hace una presión, eso duele que despierta a los pacientes que no se encuentran inconscientes, sino que se encuentran estuporosos o somnolientos. Claramente usted ya ha inspeccionado al paciente y en este momento lo está estimulando verbal mientras que obtiene información de su mano. Como ustedes alcanzan a ver, la sumatoria de estos signos de shock y entre más signos yo tenga, voy a obtener un resultado que es más confiable y que me tiene que significar algo. Y lo que me tiene que significar es que el paciente en cualquier momento puede hacer parada cardíaca.
porque ese es el espectro del shock, o sea que estoy frente a un paciente que va a requerir unas medidas de urgencia y yo voy a tener que tomar decisiones rápidas sobre ese paciente. Como yo les conté, tuve la oportunidad de hacer esta reflexión y de empezarla a utilizar en mi práctica clínica y recuerdo varios casos en donde utilicé esta herramienta y en segundos, mientras que yo abordaba al paciente, me presentaba y le daba la mano, yo ya sabía si tenía que empezar a hacer algo y llevaba conmigo mi maletín de abordaje y empezaba de una vez a ponerle oxígeno al paciente, a canalizarlo, a identificar cuál era la causa del shock. Claro, ustedes dirán, esto puede ser más evidente si estamos hablando de trauma y el paciente tiene lesiones que son graves o la cinemática del trauma me habla de gravedad y yo les voy a decir sí. Esta no es la única herramienta que tenemos, es una herramienta que me parece útil, la de tomar la mano del paciente me parece útil en trauma y en no trauma. Y claro que si usted la une y la ata a algunas cosas de su experiencia y de lo que usted observa en la escena y la información de despacho, y también la información que usted obtiene cuando usted da la mano al paciente, cuénteme cuál es la urgencia. No, la urgencia es que ella ingirió paraquat. Estoy inventando un tóxico, ¿no? No, es que ella ingirió paraquat. No, ya, o sea, sí, a pesar de que yo acá recibo información de que la paciente no está en shock, pues eso lo que me quiere decir es que no ha empezado todavía los grados tóxicos de lo que se ingirió, pero que esta paciente, con esa información que yo obtuve, ya puedo decir que es una paciente crítica, porque el paraquat tiene una mortalidad como el 99.99%. O sea, los que se salvan son pocos porque les hacen diálisis o bueno. Pero si yo obtengo información que me habla sobre la gravedad de la paciente, claramente, yo estoy inspeccionando y estoy inspeccionando también palidez, signos de dificultad respiratoria, que también son sumatorios de lo que es un estadio de shock. Así que tomar la mano es la propuesta que tengo para ustedes, que, que quisiera que le dieran la mano a todos sus pacientes y van a encontrar pacientes vomitados y van a encontrar pacientes, vómito tal vez no se entiende en todos los países, émesis, tal vez se entienda mejor, van a encontrar pacientes habitantes de calle, van a encontrar pacientes en muchas condiciones, en condiciones muy adversas, van a encontrar pacientes sin brazos, lo entiendo, pero quiero que intenten utilizar esta herramienta y van a ver su utilidad con el pasar de los tiempos y cuando tengan un paciente así como muchos de los que yo he tenido. Habrán algunos factores que confunden esta situación, como por ejemplo las embarazadas, porque las embarazadas tienen su volemia más la volemia del niño y al tener gran volumen sanguíneo van a poder compensar hemorragias con mayor facilidad y cuando ellas empiezan a presentar signos de shock, entonces es porque ya han avanzado, han progresado mucho en el shock. O sea, es como si pasaran de verde a rojo muy rápido. Y eh, las pacientes embarazadas suelen estar muy ansiosas por su hijo. Entonces, si usted encuentra una paciente embarazada, usted podría confundir la ansiedad con los grados iniciales del shock, con un shock que hasta ahora está empezando. Entonces, eso produce mucha confusión, ¿saben? Es bien difícil. Mi recomendación en esta y en otros casos especiales que ya vamos a ver es que usted dé prioridad a las maternas en el tratamiento y que empiece a tratarlas como si estuvieran en shock, mientras que usted va obteniendo mayor información, más información que usted pueda sumar, porque si esa paciente presenta signos de shock, ya va a ser más difícil que usted la pueda recuperar. Tenemos algunos medicamentos, como son los medicamentos beta bloqueadores y calcioantagonistas, que no van a permitir que el paciente haga mecanismos compensatorios como la taquicardia. Y claro, uno espera ver de alguien choqueado súper taquicárdico, y he tenido pacientes con shock, con frecuencias cardíacas de 80, me acuerdo de un señor de avanzada edad, creo que tenía como 65 años, estaba choqueado y nunca subió la frecuencia cardíaca de eso. Claro, si estás beta bloqueado, muy difícilmente va a pasar eso. Eh, tenemos otros medicamentos como son los AINES y los anticoagulantes. AINES y anticoagulantes surgen el mismo efecto de anticoagulación, dependiendo de las dosis y no en todos los pacientes, claro. Eh, que si estamos hablando de un shock que es de tipo hemorrágico o si estamos hablando de un contexto de trauma, eso va a afectar al paciente. Y si estamos hablando de una hemorragia de vías digestivas, claro que esto va a afectar al paciente. Va a afectar al paciente porque va a presentar sangrados que van a ser más difíciles de controlar y si los medicamentos son como los que les acabo de decir, entonces
van a limitar la respuesta del paciente y yo no voy a poder identificarlo rápidamente. Lo mismo que pasa con los que son atletas de alto rendimiento. Solamente he visto como 2 o 3 en mi vida. Las personas pensamos que somos atletas de alto rendimiento, pero la verdad es que uno hace ejercicio como cada 8 días o 15 días y eso sí hace ejercicio. Pero los que sí son de alto rendimiento, wow, no te imaginas. He visto frecuencias cardíacas de 48, 50. No, eso asusta, eso lo asusta a uno. Y claro, las frecuencias cardíacas bajas, lo vamos a ver más adelante, habla de estadios descompensados del shock. Pero si tú sumas eso y no tienes con qué más sumarlo, pues básicamente eso no sirve, o sea, eso no da ningún resultado, básicamente. Pero te genera dificultad porque cuando el paciente sí está en shock, entonces el paciente no aumenta grandes cantidades la frecuencia cardíaca ni la tensión arterial. Él podría estar choqueado con frecuencias de 80 y con tensiones arteriales de 100 de sistólica y estar ya en estadios de shock francamente instaurado. Entonces, esto nos va a generar una dificultad y para eso nos vamos a basar en la anamnesis. Son como casos especiales, al igual que lo son los extremos de la vida, los muy pequeños y los muy adultos mayores. Estoy hablando de menores de 2 años y mayores de 65 años. Estos dos grupos poblacionales nos generan dificultades porque este grupo de pacientes pequeñito son pacientes en donde nosotros no estamos muy acostumbrados a aprendernos los signos vitales. O sea, si yo les pregunto, si yo hago un test para paramédicos de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, yo seguro que nos corchamos, todos. Claro, con estos los tenemos más que claros, porque estos pacientes se comportan así y la tendencia es más como hacia la bradicardia, hacia la bradimia, entre más adultos mayores son. Pero este grupo de pacientes nos genera dificultad en esa medida, en la medida en la que no conocemos cuáles son los valores normales y no sabemos en qué momento o en qué punto se están saliendo de los valores normales y en qué momento están entrando en un estadio de shock. Por ese motivo nos generan dificultad y los adultos mayores, porque muchos de ellos tienen manejos para la hipertensión como medicamentos de los que acabo de mencionar y por eso nos van a generar grandes dificultades. Claro, un adulto mayor al momento de compensar un shock le va a quedar más difícil que a un niño. Lo que pasa con los niños es que hacen una curva que asciende rápidamente y desciende rápidamente. Porque como lo que quiere decir esa curva de ascenso y descenso rápido es que el niño puede aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria de una forma muy enérgica, muy fuerte, arriba, muy rápido, mucha frecuencia, pero no la puede mantener por mucho tiempo y el paciente cae. Esto es algo que quiero que tengan en cuenta, mientras que el adulto mayor la puede sostener por más tiempo, antes de terminar en el espectro de la muerte. Quiero que tengan en cuenta esta curva que acabo de ilustrar, porque básicamente la idea de nosotros es identificar al niño cuando está en estados iniciales de shock. Algo como lo mismo que comenté acá con la materna. Porque si usted puede identificar al niño en estadios iniciales, empezarlo a tratar y sacarlo de la escena, cuando el niño compense y antes de que se vaya hacia abajo, el paciente ya pueda tener un manejo resolutivo de su enfermedad que lo está llevando al shock. Porque si lo cogemos bajando, cuando ya esté en el espectro rojo y negro, va a ser muy difícil que lo podamos recuperar. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay muchas imágenes que intentan ilustrar el shock. Yo quise traer esta porque me gustó la división hipovolémico y miren, acá es donde está el problema. Este cardiogénico del cual nos está hablando es necesariamente de la falla cardíaca, de un infarto que llevó a una falla cardíaca, pero en el PHTLS al cardiogénico sí le dicen intrínseco y le dicen extrínseco, pero al que es intrínseco es el que tiene un daño estructural del corazón, como un daño valvular, bueno, como un daño en la actividad eléctrica, que eso es lo que le conocemos como conmoción miocárdica. Bueno, algún daño de ese tipo, estructural, quiero decir, intrínseco. Pero el extrínseco es el que acá conocemos como obstructivo. O sea, en otra literatura está bien decir obstructivo. Se obstruye el flujo de la sangre que llega hacia la aurícula derecha en un taponamiento cardíaco. Se obstruye el flujo de lo que llega a la aurícula derecha en un neumotórax a tensión. Y ese, pues, tiene problemas, repercusiones en el corazón. Pero a mí me gusta más la palabra obstructivo y respeto a las personas que se lo quieran aprender de una o de otra forma. También tenemos los shocks de tipo distributivo y acá en los shocks de tipo distributivo tenemos varios. Bueno, varios son dos. Tenemos la sepsis y eh, tenemos las secciones medulares, porque cuando se secciona la médula, eso hace que se pierda el tono simpático. Y el tono simpático nos ayuda a mantener un equilibrio
Y cuando predomina el parasimpático, entonces el corazón se va en bradicardia, en hipotensión, y aparte de eso la vasodilatación, que también se observa acá en esta imagen, contrastándola con esta, la vasodilatación va a jugar un papel importante en la cantidad de líquido que puede llegar hacia el corazón y que este a su vez puede mover, resultado, shock. Es importante tener eso en la mente porque el manejo de los pacientes va a ser diferente entre unos y otros. Claro, más adelante vamos a hablar del tratamiento. Aquí estamos hablando como de la diferencia. Yo recomiendo este score que se llama Quick SOFA porque es un score que funciona muy bien en prehospitalaria y que nos ayuda a pensar en cuando un paciente está teniendo una sepsis. Ha sido estudiado y muy bien utilizado. Como les digo, es una herramienta que funciona y hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen sepsis no necesariamente están hipertérmicos, sino que en presencia de hipotermia el paciente puede estar igualmente séptico y eso es algo que tenemos que abrirnos en la mente para encontrar un grupo más grande de pacientes. Traje esta de choque hemorrágico porque es el choque que más estudiado está. Los estudios que reporta el American College of Surgeons están en miles de pacientes en varias guerras que ha librado Estados Unidos. Claro, los pacientes que han participado de estos estudios pues son marines de los Estados Unidos, son personas grandes y robustas, sanos previamente. Pero son lo más cercano que tenemos al shock. Queriendo decir con eso que estos valores no son unos valores que sean una camisa de fuerza. Eso mismo dice el PHTLS. Dice que son una herramienta que nos va a ayudar a diferenciar. No me parece bien para las personas que somos docentes, no me parece bien que uno haga una pregunta como ¿de cuánto es el porcentaje de centímetros cúbicos que el paciente ha perdido cuando tiene un grado shock 1? No, no, no. Me parece que lo correcto es que veamos esto como un contexto. ¿Cómo así? Miren, noten cómo dentro del shock de grado 1 hay algo que se comporta normal, normal, y esto que pareciera normal, pero miren cómo se está yendo hacia el límite de lo normal, 20. Y si ustedes lo notan en un comportamiento, va aumentando y va aumentando y va aumentando. Y de la presión arterial, acá se conserva dentro de los límites normales, qué pena, de la... así es. Estoy hablando de lo mismo, qué pena. Acá se comporta dentro de los límites normales y acá empieza a verse ligeramente disminuida. Y ya cuando está disminuida seriamente, es porque el paciente ya tiene el shock francamente instaurado, es un grado 3, y en este ya está en un shock que se puede decir de varios nombres, como un shock avanzado o un shock descompensado, se le puede poner varios nombres. Porque miren que acá el paciente, a pesar de que intenta aumentar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, la tensión arterial se va bajando, o sea, significativamente. Inclusive lo más probable es que este paciente tenga ya pérdida de los pulsos distales. También es necesario decir que durante muchos años se le dio un número al pulso radial y se le daba un número que era 90. Si el paciente tenía un pulso radial, tenía 90 de sistólica. Ese número no funciona en todos los casos. Como acabamos de ver, los pacientes de alto rendimiento se comportan diferentes. Ellos pueden tener esta tensión arterial y tener un pulso distal muy bueno y vivir con eso y no tener un estadio de shock. Entonces, no es necesario darle un número, pero sí es necesario saber que cuando el paciente pierde los pulsos es porque ya está en una fase que es descompensada. Y es descompensada porque todo el mecanismo de perfusión del corazón y del sistema vascular, todo está diseñado para perfundir. Perfundir es una palabra francesa que en español traduce llevar. Y lo que queremos llevar aquí es sangre. Y si hay una falla en ese sistema que acabamos de decir de la vida, entonces no hay forma de llevar sangre y todos los signos de los cuales hemos hablado anteriormente es la perfusión. De hecho, acá resaltan uno que es el llenado capilar. Como les dije, el llenado capilar por sí solo no sirve, tiene que sumarse con varias cosas porque el síndrome de Raynaud y el frío hacen que esto se altere. Y como les digo, este cuadro resulta ser muy útil para que entendamos este comportamiento, no para que lo metamos en una camisa de fuerza, de tiempo, de más cosas. Miren, noten acá una cosa, está ligeramente ansioso. Claro, cuando alguien está ligeramente ansioso y aumenta la frecuencia respiratoria, uno dice, eso es ansiedad. Eso es que está afectado porque se acabó de estrellar. Entonces, uno podría no identificar las fases más tempranas. O sea, esto suele ser muy difícil y por eso les digo que esto tiene que ser una sumatoria con muchas herramientas que ustedes van a tener desde la lectura de la escena. El tratamiento. Bueno,
El tratamiento se mueve en tres pilares fundamentales. La oxigenación, la oxigenoterapia, de la cual se recomienda que sea de alto flujo. En esta última edición del PHTLS dice no menor a 94% de saturación. Y si se puede mayor a 94, ese sería lo mejor, lo óptimo para el paciente. En la, bueno, a ver si me acuerdo si es la página 47 del libro de PHTLS, dice que entre más cercano a 100% sería mejor para el paciente. Estamos hablando de saturaciones de oxígeno, ¿no? Estamos hablando de FiO2, discúlpenme, de fracciones inspiradas de oxígeno. Habrán pacientes que en el espectro se encuentren ya con apneas o similares y la oxigenoterapia necesite avanzar hacia dispositivos de presión positiva. Entonces, permítanme. Entonces, este pilar suele ser muy, muy importante y podría ponerse de primeras porque cuando yo identifico que el paciente está en shock, mis acciones tienen que también dividirse en prioridades y esta es una prioridad, pero básicamente porque es muy sencilla. Cuando nos pasamos a esta, todos sabemos que canalizar es difícil. Si lo miras en un contexto de shock, es difícil. Algo que está intermedio acá, pero que es muy importante, es la manta térmica, es eh, la conservación de la temperatura, es el manejo de la hipotermia. Si yo les dijera a ustedes que casi todos los que me escuchan son de países de Latinoamérica, si yo les dijera que ustedes todos pueden tener ácido tranexámico, que yo les voy a regalar ácido tranexámico a todas las ambulancias, teniendo en consideración que el ácido tranexámico acá en Colombia tiene un valor significativo, estamos hablando de 70.000 pesos por ampolla, de 140.000 pesos. Para ponerlo en soles, eso son más o menos 140 soles. En dólares no estoy seguro cuánto es, pero estamos hablando de una plata que es considerable. Y vamos a imaginar que yo tengo esa plata y voy a darles a todos ustedes, les voy a dar ácido tranexámico para que traten a los pacientes. Pues estoy seguro que todos ustedes van a querer utilizar el ácido tranexámico y van a leer sobre ácido tranexámico y van a tener en cuenta que el ácido tranexámico es un medicamento que ha probado ser muy bueno, muy eficiente y van a encontrar en la literatura que es lo último que estamos usando en el shock hemorrágico cuando las hemorragias son ocultas entre el tórax, el abdomen y la pelvis y ustedes se van a emocionar con tener este medicamento y estoy seguro que apenas vean la oportunidad ustedes lo van a utilizar porque todos nosotros entendemos que las versiones más avanzadas de hacer atención prehospitalaria tienen que ver con fármacos. Pero yo quiero traerles otra forma de pensar. Y es que de nada sirve lo avanzado si tú no haces bien lo básico. He visto pacientes hipotensos sin que les inmovilicen la pelvis y cuando se les inmoviliza la pelvis, sube la tensión arterial. Y en ese momento en el que yo le inmovilicé la pelvis a ese paciente, el médico urgenciólogo le estaba montando un goteo de noradrenalina. O sea que estábamos haciendo algo avanzado sin haber hecho algo tan básico. Y en ese ejemplo, ustedes podrán haber visto muchos más ejemplos que yo, en donde lo básico predomina sobre lo avanzado. Esta es una filosofía del PHTLS y a mí me encanta el PHTLS porque comparto muchas de sus filosofías. Hace ya aproximadamente, no sé, 5, 3, 4 años soy instructor y todo el tiempo aprendo de ese libro tan excepcional en donde nos resalta, en el capítulo de shock nos resalta el manejo de la hipotermia. Yo puse aquí algo simulando que era una manta térmica, pero no solamente dice eso, dice que puedes calentar la ambulancia con calefacción y los que no tienen calefacción pueden utilizar bien las luces, prender todas las luces, cortar la ropa húmeda del paciente y la humedad también por las pérdidas de sangre, o sea, sangre que impregna la ropa, pues igual eso es humedad. Entonces tenemos muchas medidas que estoy seguro que las tienen todas las ambulancias. ¿Saben? Aquí en Colombia es requisito de habilitación tener una manta térmica. ¿Quieren saber el costo? El costo son 5.000 pesos. 5.000 pesos serían 5 soles, serían $1.50. Muy poca plata. O sea, si lo estamos comparando con el ácido tranexámico. O sea que yo tengo que hacer bien lo básico para que cuando llegue el paciente a un hospital en donde le puedan dar el ácido tranexámico, tenga una mayor función. Entonces yo tengo que pensar en hacer bien lo que me corresponde. Claro, no estoy diciendo que estoy en contra del ácido tranexámico. Quiero tener ácido tranexámico. Pero la realidad de nuestros países de Latinoamérica es que no tenemos los recursos desde el punto de vista económico. Y por ese motivo tenemos que pensar y darle valor a esto que yo les estoy diciendo. Voy a repetir la palabra, darle valor a las acciones que parecieran ser muy básicas,
muy incipientes. Claro, no tuve que canalizarlo y canalizar está de últimas acá, como ustedes lo pueden ver. Aquí debería decir lactato de Rinker, porque es el líquido de elección para los pacientes en shock. Pero canalizar es lo último porque de hecho en el orden de prioridades es algo que se puede hacer durante el traslado. Es algo que se puede hacer por el camino. Eh, yo puedo ir alistando los elementos. En Colombia decidimos detener las ambulancias para hacer la parte de la punción y entiendo que eso no lo hagan en México y entiendo que eso no lo hagan en otros países, porque aquí en Colombia las aseguradoras de riesgos laborales encuentran como una acción osada que yo canalice en movimiento, que yo canalice un paciente que está en movimiento. Si yo me punciono, entonces la ARL no me cubre. Y si el paciente me infecta con una enfermedad letal y me muero, entonces la aseguradora de riesgos laborales no me va a cubrir. Por ese motivo, lo dejo en consideración cómo lo vaya a hacer usted. Y lo dejo en consideración si usted lo hace con un yelco grueso o lo hace con un yelco delgado. Porque más adelante vamos a ver que la tendencia es menos volúmenes de líquido. Y yo entiendo que a muchos de nosotros se nos enseñó, cuando el paciente estaba críticamente inestable, se necesitaban 2 catéteres de grueso calibre. En eso hay una discusión y yo no pretendo tener la verdad absoluta de ese tema. Pero en mi concepto es bien hacerlo con un acceso venoso y no retrasar el traslado por tomar más de un acceso venoso, o sea, tomar 2 y de grueso calibre. Y los que tienen herramientas como accesos intraóseos, los felicito. Aquí en Colombia solamente lo tienen las ambulancias medicalizadas y esas son el grupo más pequeñito de ambulancias que tenemos. Entonces es posible que nosotros no hagamos muchos accesos intraóseos aquí en Colombia. El tratamiento se ha pensado durante muchos años que es un bolo de gasolina, un bolo de diésel. Y claro, nosotros sabemos, todos aquí compartimos, que hacer atención hospitalaria no es cargar y llevar. En filosofía del PHTLS dice, el diésel no es una maniobra terapéutica. Eso es de los mismos creadores de cada eritrocito cuenta. Esto es la filosofía del PHTLS, esto es el valor del PHTLS. Y me van a escuchar mucho hablar de PHTLS. Van a ver que correr no siempre es la mejor opción, porque si usted logra identificar en qué parte, quiero decir cuál es la etiología del shock, usted va a poder dar un mejor tratamiento al paciente. No siempre es un bolo de gasolina y no siempre es un bolo de líquidos lo que puede llevar a mejorar a este paciente, sino que tenemos que dividirlo por grupos de enfermedades. Ya lo dimos por grupos y les dimos nombres de cardiogénico, distributivo, obstructivo, pero de esos se desglosan un grupo de enfermedades y cada una es diferente una entre otra. Las hemorragias exsanguinantes es más frecuente verlas en el contexto de trauma, es muy poco frecuente verlas en el contexto de no trauma. Y de eso ya se nos ha hablado algo que nosotros le decimos el curso de Stop the Bleed, que es un curso que la Escuela Peruana de Paramédicos lo dicta. Es un curso para la comunidad, que es un curso básico en el control de las hemorragias y que es un curso muy bueno, ¿saben? Porque nos enseña las medidas que son, lo que necesitamos. Generalmente lo podemos dar cuando damos el curso de PHTLS y también se puede dar como un curso aparte. Tiene una certificación por el American College of Surgeons, se lo recomiendo, es muy bueno. Si tienen preguntas de Stop the Bleed, se las voy a responder todas al final. Durante muchos años hicimos algo como lo que ustedes ven en esta imagen. Esta imagen fue tomada en los años 80, 80 y algo, 86 exactamente. Esto es tomado en México. Lo que ustedes ven es lo que nosotros enseñamos desde esa época hasta hace muy poco. Y es que el paciente se tenía que canalizar en la escena. Pero miren cómo, noten ustedes cómo por acá estamos metiendo cristaloides y por acá el paciente se está exsanguinando. Entonces, eso es casi como si usted cogiera este carro y le sacara por un lado el aceite y por el otro lado le echara agua. Todos acá sabemos el resultado. El resultado es la muerte. El resultado es que el motor va a fallar, porque los líquidos cristaloides que usamos no transportan oxígeno, más esto sí. Y de ahí viene todo este curso que se llama Stop the Bleed, porque hemos entendido que cerca del 40% de los pacientes que mueren en el contexto prehospitalario dentro del trauma tienen hemorragias exsanguinantes asociadas y son hemorragias exsanguinantes que se pueden controlar. Claro, es más fácil controlarlas en las extremidades que controlarlas que están entre tórax y abdomen. Para eso se requiere ver completo el curso que se llama PHTLS y probablemente con el curso no baste, sino que el paciente requiere una sala de cirugías y requiera algunas otras cosas. Entonces,
Las hemorragias que están en intracraneales, que están entre tórax y abdomen, eso requiere de unas medidas en la escena, pero una resolución en un sitio más avanzado. De ahí vienen también los estudios de Crash 3, de los cuales nos habla del ácido tranexámico, ¿no? Que era lo que les hablaba anteriormente, que si no lo tienen en la mano, no se preocupen. Si usted obedece a estos pilares, usted está haciendo atención hospitalaria, usted está haciendo life support, usted le está dando un soporte vital al paciente. Entonces, tenemos las hemorragias exsanguinantes, como les dije, stop the bleed podría ser la respuesta a muchas de esas, ácido tranexámico y los pilares podrían responder a esto. Pero cuando el paciente tiene hemorragias ocultas, wow, ahí sí ya nos metimos en un cuento un poco diferente. Las hemorragias ocultas no deberían ser manejadas con volúmenes exagerados de líquido. Si volvemos a esta imagen, y probablemente ustedes lo vivieron, si acá hay gente que lleve varios años de experiencia, vivió ver a alguien pegado de esta bolsa. Claro que la imagen, esto no es una bolsa, esto es un frasco de solución salina. Es muy vieja la foto. Pegado de una bolsa de solución salina intentando infundirle al paciente la mayor cantidad de líquidos. Y eso lo vimos y lo vivimos. Claro, hay que saber que eso ya no es la tendencia, pero que eso dependerá de qué punto en el espectro se encuentre mi paciente. Quiero decir, si su paciente está aquí, si su paciente está aquí, recuerden que esto lo tomé de la gráfica anterior porque la hemorragia es algo que está claramente definido en los estudios, en la imagen que les mostré anteriormente de la estratificación de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si su paciente está en 1, está en 2, usted lo puede manejar y usted solamente tiene cristaloides, usted no tiene coloides, usted no tiene sangre para brindarle, porque de aquí para allá ya empiezan a necesitar sangre, pero usted viene con cristaloides, su paciente está aquí y aquí, y tiene un shock por una hemorragia oculta, o sea, tiene un shock de grado 1, de grado 2 por una hemorragia que está oculta, su paciente no necesita grandes volúmenes. Su paciente está en grado 3, le está diciendo que se prepare. Pero si su paciente está en grado 4, significa que el paciente ya está perdiendo pulsos, y a medida que el paciente pierda pulsos, usted va a necesitar recuperar esos pulsos con bolos, qué pena, con bolos de líquido cristaloide. Como había dicho acá, el uso o la recomendación es lactato de Rinker. Si va a utilizar solución salina, piense que después de 4 bolsas, o sea, después de 2000 cc, tiene que cambiarla para evitar la acidosis hiperclorémica. Eso es algo que quiero que tengan en la mente porque no siempre está el lactato de Rinker disponible. Entonces el tratamiento depende de lo que usted tiene a la mano y depende del espectro en donde esté el paciente. No a todos los pacientes los tratamos igual. La hipotensión permisiva funciona hasta el punto en el que el paciente pierde los signos, pierde los pulsos. Hay que decir también que esto de permitir que el paciente baje la tensión arterial hasta que hasta que pierda los pulsos, es algo que solamente tiene recomendación, qué pena, es algo que no tiene recomendación en los pacientes de trauma craneoencefálico, en las pacientes embarazadas, por lo que acabamos de ver de la bulimia, en los niños menores de 2 años. Esas poblaciones son especiales y tienen un comportamiento de shock diferente. Como dije, no espera que su paciente llegue acá. O sea, si usted lo puede tratar antes, claro, si usted llega y el paciente ya está aquí, va a requerir de una vez que usted empiece un tratamiento agresivo a la par y lo saque. Pero si usted va acompañando al paciente a lo largo que el paciente va avanzando en el espectro, entonces usted tiene que también tener presente que el tratamiento de los pacientes niños y mujeres y trauma craneoencefálico se debe realizar más agresivamente desde el momento en el que usted lo encuentre. Ojalá lo encuentre acá. Y eso también tiene una razón. Ya expliqué las razones del niño y ya expliqué las razones de la materna. Voy a explicar las razones del trauma craneoencefálico. En el trauma craneoencefálico, los episodios de hipotensión arterial se relacionan con altas en la mortalidad. El paciente baja la tensión y sube la mortalidad. Entonces usted no puede hacer hipotensión permisiva, usted no puede permitir que el paciente. Pero lo que sí quiero aclarar aquí es que shock no es grandes volúmenes de líquido. Dependerá de la enfermedad del paciente, dependerá del espectro, dependerá de lo que usted tenga a la mano. Ahora, si el paciente tiene falla cardíaca y hace un shock cardiogénico, va a llenar de líquido los pulmones. Esto es edema agudo de pulmón, va a ser un edema agudo de pulmón. Y estos pacientes no se benefician tampoco de grandes volúmenes de líquido, porque todos los volúmenes de líquido van a llegar a la aurícula derecha y la falla cardíaca se comporta de una forma congestiva.
Dicho de otra forma, el corazón va a estar tan lleno de líquido que si usted le manda líquido, va a empeorar la situación y va a llenar más de líquido los pulmones. Si usted quiere ayudar al paciente, pues va a tener que utilizar otras medidas que también dependerán del espectro de presentación del paciente. Pero las medidas van a tener que ver con la posición del paciente. El paciente tiene que estar sentado y con los pies colgando. Es uno de los pocos pacientes que trasladamos en la ambulancia en esa posición. No solamente ayuda a la posición, sino que si usted tiene un CPAP o un BiPAP, úselo porque lo que queremos es tumbarle la precarga al paciente, que es un efecto adverso de la presión positiva. Y si su paciente ya ha avanzado en el espectro tanto como para estar en una falla ventilatoria, que los pacientes que están aquí ya premortem hacen ese efecto, entonces usted lo ventila y al ventilarlo hace dos efectos. Mejora la oxigenación, tumba la precarga y al tumbar la precarga el paciente tiene más tiempo en diástole para el llenado, aumenta la fracción de eyección ventricular y eso se traduce en mejorías de su falla cardíaca descompensada. Entonces, si usted piensa en llenarlo de líquidos, eso probablemente va a terminar muy mal. Algo parecido pasa con el infarto del miocardio, porque en el infarto que es muy extenso como para generar shock, entonces los pacientes hacen unas fallas cardíacas agudas, entonces se podría parecer mucho el manejo, solo que cuando identificas que lo que lo llevó al shock fue un infarto, pues va a requerir de un manejo antiisquémico. El manejo antiisquémico espero que ustedes lo tengan en cada uno de sus servicios, en cada uno de sus servicios de emergencias médicas, y usted se lo aplica de acuerdo al protocolo que usted tenga. Eh, Tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar tampoco se beneficia de grandes volúmenes de líquido porque el problema del tromboembolismo pulmonar se refiere hacia el corazón derecho, que es el corazón que lleva la sangre hacia los pulmones, que es el corazón que está afectado en este momento porque necesita hacer más fuerza para llevar el líquido hacia allá. Y en ese intento de hacer más fuerza, corre el septo hacia la izquierda, ocupando más espacio el corazón derecho, y tumbando la poscarga del corazón izquierdo, lo cual se ve reflejado en shock. Porque cuando tumbas la poscarga, eso se reduce la fracción de eyección ventricular y el resultado es shock. Ahora, si tú mandas líquido como esta imagen, todos los líquidos que estamos mandando de forma endovenosa van a llegar a la aurícula derecha. Luego van a empeorar el problema porque van a correr más el septo hacia la izquierda y el paciente con tromboembolismo pulmonar debe ser manejado con pocos volúmenes de cristaloides a menos de que esté en una fase descompensada del shock en donde yo necesite recuperarlo con bolos de respuesta. El bolo que se ha estudiado en marines de los Estados Unidos en guerras es un bolo de 250 cc. Es el bolo que ha demostrado que puede mejorar la función contráctil del corazón. Si el paciente tiene un neumotórax a tensión que lo ha llevado a un shock y usted le mete líquidos, entonces también tiene un problema, porque usted debería dar prioridad precisamente a la tensión, a reducir la tensión. ¿Cómo enseñamos en la universidad donde yo trabajo, cómo enseñamos el manejo del neumotórax? Le decimos, si su paciente tiene neumotórax, el oxígeno. Pero si su paciente tiene neumotórax a tensión, eso significa que tiene shock, que tiene el neumotórax más el shock. Neumotórax más shock es igual a neumotórax a tensión. Y claro que cuando usted identifica eso, usted lo que tiene que hacer es un tratamiento para el neumotórax a tensión y podría ser tema de otra discusión si lo hacemos en el segundo espacio intercostal o si lo hacemos en el quinto espacio intercostal. Eso podemos discutir en otro momento. El taponamiento cardíaco suele ser muy grave cuando el paciente ya tiene signos de shock. Esta clase yo la recibí de un cirujano cardiovascular que hace cardiografias todos los días porque trabaja en el Hospital de Kennedy y el Hospital de Kennedy está en una de las localidades más violentas de Bogotá. Entonces allá hay cuchillo venteado todos los días y él desde su experiencia y lo que ha estudiado y todo el tema porque estudió en Francia, decía, mi hermano, la idea de que usted me traiga a mí el paciente y que yo lo pueda salvar es que usted, cuando tenga una herida en el área precordial, usted, sin dudarlo, me lo traiga. Y lo traiga rápidamente, antes de que el paciente le entre en shock. Porque si su paciente entra en shock, significa que ya ha perdido grandes volúmenes y que los volúmenes se encuentran contenidos dentro del pericardio y que el paciente ya tiene muy poco tiempo para que yo le pueda abrir el tórax y hacerle una cardiografía. Entonces, él nos decía que si usted tiene la sospecha de que una herida está taponando al paciente, con solo la sospecha usted lo sabe. Pero como esta presentación se llama tratamiento del shock, pues el tratamiento del shock se hace con pocas cantidades de volumen, con las menores cantidades de volumen que sea posible.
Y no solamente eso, sino que hay que decir que acá la gasolina sí juega un papel importante, porque ese paciente lo van a resolver en salas de cirugía. No queriendo decir con eso que se vayan a ir en contravía, subiéndose por los andenes, atropellando gente y rompiendo espejos. No, señores, tampoco para allá, sin irnos a los extremos. Pero el paciente con taponamiento cardíaco en el ámbito hospitalario, que no tenemos un ecógrafo que nos ayude a guiar una pericardiocentesis, no es un paciente que podamos nosotros resolver de una forma adecuada. Si alguien quiere entrar en esa discusión, le recomiendo que revise muchos artículos en donde habla sobre la efectividad en el ámbito prehospitalario de la pericardiocentesis. A diferencia de la sepsis y a diferencia del trauma espinal, que si usted las identifica, el paciente se beneficia de grandes volúmenes de líquido independiente del espectro en donde esté. Claramente acá se va a beneficiar más porque si no va a progresar hacia la muerte del paciente. Entonces, si usted encuentra un paciente con un shock séptico, con un trauma espinal que le está generando un shock, entonces usted debe pensar en grandes volúmenes de líquido y cuando piense en grandes volúmenes de líquido, piense en lactato de Ringer más que en la solución salina, por lo que les hablaba del volumen de los 2 litros. Pues bueno, habrán unos casos que sean especiales, unos entre otros, y usted llegue y que se encuentren levantando los pies al paciente. Bueno, esta medida se viene enseñando hace 150 años y no tiene ninguna evidencia científica. En consecuencia, se cree teóricamente que esto mejora los líquidos que viajan hacia el corazón, precarga, y que a su vez, pues esto puede mejorar la poscarga y eventualmente ayudar a un paciente de shock. Pues bien, eso podría teóricamente funcionar a menos de que este shock el paciente lo haya hecho por una falla cardíaca descompensada. Porque la falla cardíaca descompensada, si usted hace esto, sería equivalente a que usted le mandara grandes volúmenes de líquido por una vena. Empeora y puede llevar a la muerte de un ser humano. Tengan cuidado las personas que enseñan primeros auxilios y que se encuentran escuchándome en este momento, porque hay que hacerle la claridad a las personas. Si les estás enseñando a usar esta técnica que no tiene evidencia científica, pues enséñales también que no les sirve a todo el mundo y que hay un grupo pequeño de pacientes que puede ser eutanásico. Solo hay que tenerlo en cuenta. Toda esta información que hemos recopilado hasta el momento les va a ser más útil cuando se encuentren en un escenario de múltiples víctimas. Y cuando usted llega a un escenario de múltiples víctimas, se encuentra que los que ya pudieron salir caminando, pues son verdes. Y cuando usted ingresa hacia el interior de los vehículos que están, bueno, estos son vehículos, pero podría ser otro escenario. Cuando usted ingresa al escenario en donde están los pacientes que no pudieron salir por sus propios medios, pues va a encontrar amarillos y va a encontrar rojos. Quiero contarles que el triage STAR y el triage SHORT, si ustedes lo miran estructuralmente, la estructura de estos dos es reconozca los que tienen signos de shock. Los que tienen signos de shock son rojos. Y ahí es donde cobra un valor más importante esta herramienta. Usted puede utilizar esta herramienta para cogerle la mano a los pacientes que usted vaya encontrando por el camino del escenario, darles la mano, identifíquelos y clasifíquelos. Y la herramienta que se llama Stop the Bleed le va a ayudar a controlar los sangrados, porque hay solamente 2 medidas que son aceptables para hacer la clasificación de los pacientes, el triage, y es el control de las hemorragias y la reposición de la vía aérea. O sea que usted se debe bajar de su ambulancia con 2 cosas, con el conocimiento en su cabeza de lo que va a llegar a hacer, de cómo lo va a estructurar, y con las herramientas suficientes para controlar sangrados, porque como les dije, más del 40% de los pacientes que mueren en trauma mueren por sangrados. Y acá adentro están los rojos, y acá adentro están los amarillos esperándolo a usted, gritando, pidiendo su ayuda. Es un escenario caótico. Cójales la mano y estratifíquelos. Y de ser necesario, tome a los amarillos para que le ayuden a controlar las hemorragias. Hay algo muy bonito que dice el PH-TLS, eso sí ya está ya cerrando el capítulo de shock, y nos da una recomendación, nos dice que cuando usted necesite tener las manos libres, puede utilizar el tensiómetro para que el tensiómetro le haga una presión directa y controle un sangrado. Claro, con apósitos, ¿no? Entonces, pone apósitos y usted sabe que ese sangrado no va a parar solo con los apósitos, sino que usted necesita algo hacerle presión. Le pone el tensiómetro, se lo aprieta y espera a que más adelante llegue otro grupo por él. Continúa usted su triaje y se encuentra otro paciente, y resulta que este paciente también tiene un sangrado catastrófico y usted ya no tiene torniquetes, entonces es recomendación del PH-TLS, es recomendación mía, que usted ponga un vendaje compresivo elástico. Entonces bájese con la suficientes cantidad de compresas y vendajes elásticos para que usted pueda hacer
el control adecuado de las hemorragias y también la cantidad de torniquetes. No mencioné torniquetes, pero bájese con la cantidad de torniquetes suficientes como para hacerlo. En Colombia es requisito de habilitación de todas las ambulancias tener un torniquete de contención de hemorragias desde hace aproximadamente 5 años y desde toda la vida ha sido tener vendajes y tener apósitos y casas. Eso es de toda la vida. Entonces es algo que tenemos acá, está a la mano, que probablemente esté en muchos de sus sistemas de emergencias. Encontré esta imagen y me gustó muchísimo porque en esta imagen se resume muchísimo. Yo quiero respetar al autor que es AMFRR. No encuentro una mejor imagen. Quiero respetar al autor porque yo no le hice muchas modificaciones. De hecho, solamente hice una recomendación, venga, se las muestro. Cuando el shock es séptico, se comporta igual que el distributivo, o sea, séptico y neurogénico se comportan igual. Y resalte algo, que es la piel caliente, porque es la única diferencia entre el shock. Ya les doy un abordaje. También le puse un agregado ahí, que es el Quick Sofa. Quiero que ahora sí lo observemos en detalle. Miren, estas personas que inicialmente no lo hicieron para trauma, esto no fue creado para los pacientes de trauma, como yo les digo, yo tuve que agregar acá, hice un agregado acá de los pacientes de trauma con el shock distributivo por la sección medular, pero cuando ellos se hicieron una pregunta y elaboraron este documento, intentaron hacer una ruta que fuera más fácil para encontrar el estadio de shock. Esto intrahospitalario, pero muchas de las cosas que hay acá funcionan para prehospitalaria. Dijeron, lo primero que usted puede hacer es determinar si el shock es séptico, o sea, distributivo, o si no, porque si no es distributivo, si no es de este tipo, entonces casi todos se comportan igual. Mire, noten cómo el hipovolémico, el obstructivo, el cardiogénico, casi todos tienen la piel fría, la diaforesis, el pulso débil o ausente, el llenado capilar mayor o segundo, pero este paciente lo que resalta es que tiene la piel caliente. Cuando está séptico, claro que recuerden que también puede estar hipotérmico, ¿no? Y en el shock distributivo, por debajo del nivel de la lesión, por debajo de la sección medular, va a estar la piel cálida. Y eso es lo que yo resalto, porque en el resto se parece mucho. Bueno, acá hay otra cosa que falta resaltar, y es que la presión de pulso está aumentada, incrementada. ¿Qué significa presión de pulso? Bueno, la presión de pulso es la distancia que hay entre la sistólica y la diastólica, y eso se mide en números. Entre más se aleje la sistólica de la diastólica, quiero decir, una tensión de 130. ¡Wow! Hay una diferencia grande. Una tensión de 120, 40. Claro, ahí hay una diferencia grande. Esa es lo que se llama presión de pulso, ¿no? Y la presión de pulso acá se ve aumentada, pero acá se ve disminuida. Recuerden que esto fue diseñado para ambiente hospitalario. Nosotros no siempre tenemos estas medidas, por eso resalto esta que me pareció muy importante. Dice, lo primero que tienes que hacer es saber si es o no es de este tipo. Porque si no es de este tipo, pues entonces del otro tipo, de otros tipos. Entonces, hacen otra pregunta, bueno, entonces, ¿cómo está el volumen? Porque si realmente has visto que el paciente ha botado sangre, pues ya sabes que es un shock hipovolémico. De hecho, el PH-TLC dice, en trauma, piense que es un shock hipovolémico hasta que se demuestre lo contrario, porque es la principal causa de shock y también es la principal causa de muerte prevenible. Repito, prevenible. No es la principal causa de muerte, porque la principal causa de muerte es el trauma craneoencefálico, pero la principal causa de muerte prevenible es el shock, es la hemorragia, es el shock hipovolémico. Bueno, entonces, acá te dicen que cuando estás hablando de hipovolemia, las venas yugulares no van a estar ingurgitadas, los ruidos cardíacos van a estar normales y no vas a encontrar mucho edema. Mientras que si es cardiogénico, claro, ahí sí hay una ingurgitación yugular marcada, hay ruidos patológicos como S3 y S4, hay un frote, hay edema en miembros inferiores, hay edema agudo de pulmón, entonces tú dices, no, esto está cardiogénico, pero ojo porque también podría estar obstructivo. Y claro, el obstructivo sí tiene unas características que hablan del taponamiento cardíaco y las características que todos conocemos como de neumotórax, que ahora en el contexto de shock ya es un neumotórax a tensión. El que tiene edema por todo lado, que está lleno de líquidos, ese paciente que llegó a shock es un edema agudo de pulmón, pero ojo, porque acá nos abren el tema a algo que me parece muy importante y es que el paciente puede tener shock combinado. O sea que el paciente puede tener un shock hipovolémico y puede tener al tiempo un shock cardiogénico, porque el paciente tenía falla cardíaca y ahora perdió sangre. El paciente puede tener falla cardíaca y ahora tener un shock obstructivo. Puede tener falla cardíaca, puede tener, bueno, ya no se me ocurrió cómo más mezclar. Sí, puede tener sepsis y puede tener un shock cardiogénico.
Entonces, claro, el shock puede ser mezclado y eso hace que sea un poco más difícil desde todo punto de vista. Esta imagen la voy a dejar acá un segundo para que le tomen como un screenshot o si quieren buscarla, la pueden googlear muy fácil con el nombre que dice qué tipo de shock tiene tu paciente, tiene el paciente. Como les digo, está muy buena y podría ser el resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. También quería dejarles una reflexión. Ella es mi hija, Sara Gabriela, que en este tiempo de pandemia y estando con ella en la casa he podido hacer y que quiero compartirla con ustedes. Cuando somos pequeños, todo a nuestro alrededor sonríe y nosotros lloramos. Madurar es reconocer que a pesar de que todo allá afuera esté difícil y duro, nosotros podamos sonreír. Y hago esta reflexión porque nuestros sistemas de emergencias médicas en los países de Latinoamérica tienen muchas cosas por mejorar. Cuando yo hablo de shock y hablo de cosas por hacer, muchas personas me dicen, yo no puedo hacer eso, a mí no me dejan poner vía venosa, siempre que llevo los pacientes los dejan morir, en México los hospitales viven llenos, en Colombia los hospitales viven llenos, en Guatemala el sistema de salud, claro, todos tenemos problemas allá afuera, pero se puede ser muy feliz tripulando una ambulancia cuando uno entiende que la felicidad depende de uno. Y saben, allá afuera hay muchas cosas difíciles, pero quiero que miren el mundo con la esperanza de que ustedes son los que pueden, con estas herramientas que yo les he mostrado y aprendiendo de los errores que yo he cometido, mejorar a muchos pacientes. Y qué feliz me sentiría yo de saber que ustedes han aplicado esto. Ojalá háganmelo saber. Ya les voy a dejar mis redes sociales para que me hagan saber si ustedes al utilizar esta metodología les funciona como a mí me funcionó. Esta es la forma como yo le enseño a mis estudiantes del programa de atención prehospitalaria de la ciudad de Bogotá y también de la ciudad de Medellín, a los cuales les mando un abrazo. Esta presentación está dedicada a mi hija Sara Gabriela y a mis estudiantes del programa de atención prehospitalaria. Pasamos a un campo de las preguntas, preguntas y más preguntas y les dejo acá mis redes sociales para que ustedes las puedan, para que ustedes me puedan encontrar. Estoy en YouTube y estoy en Facebook con el numeral TAPH. TAPH es de Tecnólogo en Atención Prehospitalaria. Y me resta agradecerte, Juan. Nos conocimos en México y en México, qué pena, nos conocimos en Lima y desde ahí sé que eres una persona apasionada por este tema de la atención prehospitalaria. Me encanta mucho que traigas estos temas que son tan importantes para todos los que hoy en día hacen atención prehospitalaria allá afuera, en Perú, en Colombia, en Ecuador. La gente se está muriendo y necesitamos tener este tipo de encuentros y este tipo de capacitaciones que nos ayuden a entender mejor cómo podemos abordar a los pacientes. Juan, dale. Gracias, Germán. Muy bien, muchas gracias. Ha estado súper ilustrativa la conferencia. Todas las personas que tengan dudas, preguntas, consultas, lo pueden hacer ahora a través de la bandeja de chat que tienen. Les voy a pedir, por favor, que redacten, escriban su comentario, su duda, para nosotros poder pasar con la última ronda, que es la ronda de preguntas. ¿Ok? Si me permites, también me gustaría saludar a Edwin Dávila, que en este momento debe estar en Quito. Edwin, me pone muy nervioso que estés acá viendo mi presentación porque yo reconozco el nivel que tiene Edwin, que igual es paramédico y espero que te haya gustado. Esperemos que sí. Creo que tiene desactivado el micrófono. A ver, vamos a buscarlo a Edwin por si quiere dar Está alguna. entre los primeros. Pero Sí. bueno, hablamos entonces todas las preguntas que tengan ustedes. Ok. Les voy a pedir, por favor, aquí en la bandeja de chat, puedan plasmar sus dudas o sus preguntas. Particularmente es hablar de shock en el ámbito prehospitalario a nivel de Perú. Es complicado porque en Perú hay bueno, es algo que ya se está desterrando, pero está muy marcado aún el hecho de cargar y llevar, el uso del torniquete, por ejemplo, en el caso del shock hipovolémico, el hecho de colocar una vía o cuánto volumen voy a transfundir, casi siempre es una duda constante y en mi trabajo, en mi actividad como voluntario en el sistema prehospitalario es demandado siempre, ¿ok? Siempre se puede cuestionar eso cuando no estamos haciendo bien desde el punto de vista desde otro proveedor de atención prehospitalaria, cuando no estamos haciendo bien
algo, cuando no estamos haciendo bien entre comillas, el trabajo, porque él considera que todo paciente debería tener una vía, por ejemplo. Tenemos una primera pregunta de Mónica Fernández que dice, en el caso de un ahogamiento, el deterioro es progresivo. ¿Se podría considerar shock? ¿De qué se estaría hablando? ¿De qué se estaría clasificando? ¿O cómo se clasificaría este tipo de paciente? Me imagino si se refiere a ahogamiento debe ser por inmersión, me imagino, ¿no? Sí, tienes razón, eso te iba a decir. Tenemos dos tipos de ahogamiento, o sea, tenemos atragantamiento y tenemos que, pues, es el de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, y Ya, tenemos ahogamiento por inmersión. por inmersión. Me voy a referir al ahogamiento por inmersión. El ahogamiento por inmersión lleva rápidamente al paciente a parada cardíaca porque cuando el paciente hace una inhalación ingresa líquido hacia las vías aéreas y esto a su vez va a colapsar las vías respiratorias. Como les digo, este es un problema en donde el shock es un problema en donde se ve afectado alguno de los tres ejes que nos mantienen vivos. Y este es uno de esos ejes. Entonces, es posible que usted encuentre el paciente en estadios avanzados de shock o que lo encuentre ya en parada cardíaca. Si lo encuentra en parada cardíaca, las compresiones y lo que nos ha enseñado el American Heart les va a ser muy útil. Si usted lo encuentra en estadios de shock, recuerde que ese shock, la causa del shock es la hipoxia. Permítale que el paciente expulse la mayor cantidad de líquido que le sea posible, ayudándolo con la posición. Y intente administrarle oxígeno en el flujo más alto que usted tenga disponible. Ojalá una máscara de no reinhalación. Esa es una recomendación que se ha tenido en PHTLS. Yo quería hablar de algo que tú me dijiste del acceso venoso. Leyendo en el PHTLS dice que no es absolutamente necesario que un paciente, y estoy hablando del capítulo de shock, llegue con un acceso venoso, porque no queremos es que esto nos retrase. Si ustedes lo vieron, cuando yo hablé, la mayoría de enfermedades que mencioné de shock son enfermedades que no se benefician de grandes volúmenes de líquido. Entonces, eso tiene todavía un debate ahí por hacer. En el caso de nosotros aquí, por ejemplo, como Centro EXI, dentro del punto del BLS, siempre y hablamos de este caso especial del que nos ha planteado Mónica, pero también tomando los lineamientos o toda la investigación que tiene PHTLS detrás, siempre es importante indicar de que debemos de tratar las amenazas para la vida por encima de las preferencias que cada uno pueda tener. Eso es algo, bueno, es como ponerse a enseñar o a discutir respecto al manejo del paciente en trauma. Mauricio nos dice que en la novena edición del PHTLS se afirma que el tratamiento con sueros es empírico y no hay demostración que aumente la sobrevida. Por lo tanto, no se debería de perder tiempo en el inicio de un traslado para canalizar una vía. Sí, recuerden siempre que hay una parte del principio versus preferencia, que eso es propio y es parte del desarrollo del programa, que es un punto importante que se debe analizar. Así que todos los que estén en Perú, bienvenidos. Nosotros dentro de la Escuela Peruana para Médicos desarrollamos el programa del PHTLS. Es uno de los programas con mayor demanda en nuestro país, pero muchas veces que consideramos de que dura solo 2 o 3 días y es de estudio permanente. Desde el momento que tú optas por llevar uno de los programas de educación continua, deberías de tomar ese compromiso de estudiar no solamente los 2 o 3 días que dura el programa, sino desde el momento que tienes el texto, darle duro al texto durante todo el tiempo posible. ¿Ok? Marcos nos pregunta, ¿qué precauciones de contacto por COVID-19 se puede determinar en los diferentes tipos de shock sin contacto? ¿Se puede prevenir con el uso del oxígeno o solución endovenosa para mantenimiento o proceder a priorizar el traslado? ¿Cuál sería la... Yo sabía que me iban a preguntar de COVID porque, bueno, pues estamos pasando por una pandemia y habrán pacientes en shock que se encuentren aún con COVID positivo. Acá pasó recientemente en Colombia que se estrelló un bus y llevaba pacientes que ya eran positivos y que los iban a aislar y todos eran positivos. Bueno, eh, las herramientas, lo que yo acabo de mostrar, yo no hablé del aseguramiento de la escena, yo no hablé de la bioseguridad, porque intenté ser genérico para todo tipo de pacientes que pudieran llegar a tener la enfermedad que conocemos como shock, que los vaya a la muerte.
Como hablé de muchas herramientas para la identificación, utilice las que usted más pueda sin tener contacto con el paciente, o sea, las que usted pueda hacer a la inspección desde la escena y desde los signos que el paciente le puede mostrar de shock. Y si usted considera que el paciente tiene shock, inicie el tratamiento con oxígeno, mientras que puede tener un contacto más directo con el paciente y confirmar que esos signos son así de verídicos, respetando o conservando las medidas de bioseguridad requeridas para tal fin. Genial, Germán, gracias. Y como que acotando eso, recuerden que en nuestras ambulancias siempre hemos tenido pacientes con infecciones respiratorias, con tuberculosis, con pseudomonas. En pocas palabras, hemos tenido todo tipo de pacientes en la ambulancia. Sin embargo, el COVID ha demostrado ser impredecible y eso es lo que nos ha llevado a extremar las medidas de bioseguridad que siempre debieron haber sido brindadas y aseguradas para el personal prehospitalario, pero en fin, eso es una realidad cruda, por lo menos yo hablo siempre en base a Perú y en mi experiencia, eso es lo que pasa, ¿ok? Te dan lo justo y necesario o un poquito por debajo de lo que indique la norma más allá, ¿ok? Vamos por la última pregunta. ¿Podemos ver el llenado capilar al momento de tomar la mano? Evaluar o guiarnos de la piel fría, húmeda, o hacer estimulación dolorosa, una evaluación neurológica, el pulso. ¿Qué más podemos hacer? O sea, todo este conjunto de herramientas nos podría ser útil al momento de tomar la mano del paciente. Sí, lo que quiero es que ustedes tengan más herramientas de juicio para llegar al diagnóstico de shock. Y quiero que sepa que hay que sumarlas en cantidad. Eso es como, quiero que usted se llene de motivos para descartar o para aseverar que el paciente tiene shock y de esa forma empezar una ruta de tratamiento. Aquí en Colombia, cuando yo identifico que un paciente tiene una enfermedad potencialmente letal, yo puedo informar al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias que me envíe un apoyo de un médico o que me diga a qué lugar llevarlo. Y esto es la herramienta que yo tengo para determinar el rápido traslado del paciente en la escena. Entonces, lo que busco con esta herramienta básicamente es integrar mucho del conocimiento que yo he adquirido de alguna forma como suelto, de algo que aprendí acá, de algo que aprendí acá, de algo que aprendí en la MLS, porque la MLS también enseña la forma de abordaje de los pacientes. Tiene una ruta de abordaje de los pacientes y intenté que todo esto quedara como plasmado en eso que ustedes vieron de la sumatoria de muchos factores. Mencioné en el video todos los que quería mencionar. Mencioné desde los iniciales hasta los que ya están más avanzados, porque cuando ya el shock ya está francamente instaurado, el paciente ya tiene el llenado capilar muy lento, inclusive se vuelve tan lento que la piel se pone moteada. No sé si ustedes se asocian con la palabra piel moteada, tal vez sea muy colombiana. Entonces, cuando la piel se torna moteada, lo que estoy queriendo decir es que la sangre se decanta, se queda estancada y eso hace que se generen unos parches de sangre de coloración morada. Entonces se puede ver como decanta, se puede ver por gradientes de la fuerza de gravedad en el sitio en donde el paciente tenga. O sea, si está en decúbito supino, acá por debajo, si está prono, entonces sería acá, y se puede observar que la sangre se está decantando y a eso le decimos piel moteada. Cuando el paciente ya está muerto, a eso le decimos livideces cadavéricas. Pero cuando el paciente está choqueado, o sea, está premortem y está muy mal, usted va a poder ver que el llenado capilar ya ni llena, la piel está moteada, fría, que fue tal vez algo que no mencioné, pero es otra herramienta que quiero que sumen. La frialdad, ¿por qué? Porque es que la temperatura de mi mano depende de la perfusión. Yo ya hablé que perfusión es una palabra francesa que traduce llevar. Y si no estás llevando sangre acá, no hay forma de hacer ATP. Y el ATP es energía, y esta energía que está condensada en esta mano es temperatura. Y cuando pierdo energía, pierdo temperatura, y a su vez se traduce en frialdad. Uno más uno no siempre es dos, queriendo decir que ese elemento que acabo de decir por sí solo no sirve. Todos estos elementos solos, sueltos, no sirven. Entonces yo quise integrarlos en una forma que se traduce en el abordaje del paciente. Ok. Sí, Marcela nos indica que en Argentina para que reciban a un paciente, el paciente debe estar canalizado sí o sí, y pensé que solo pasaba en Perú. A modo de anécdota, contarle que lo que nosotros hicimos fue un estudio
donde demostrábamos que prolongar el tiempo de traslado de un paciente por canalizar una vía era más perjudicial que entregarlo sin la vía canalizada. Con eso logramos un cambio de actitud en el nivel del servicio de emergencia, donde nosotros referíamos a los pacientes que era el más cercano. Y era el punto importante era demostrar, pero no deberíamos de demostrar, deberíamos de actuar más por ciencia que por rutina. Entonces, no sé, Germán, si tú tienes algo mucho más cercano a eso. Por lo menos nosotros aquí en 2 o 3 lugares logramos demostrar de que no es relevante canalizar una vía a razón de sacrificar la tasa de mejora del paciente a nivel prehospitalario. Me siento muy orgulloso de pertenecer al semillero hospitalaria de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud para la cual trabajo, porque yo pienso que el futuro de la atención prehospitalaria está en esto, en la investigación. Este es el futuro, porque decía David Page la última vez que estuvo acá en este espacio, decía, ya estoy cansado de que nos traten como camilleros, porque sí, a mí igual me han tratado como camillero, como, bueno, de alguna forma demeritando el trabajo que se hace en atención prehospitalaria. Y parte de crecer como profesión y de que mostrar que esto es una ciencia y que como ciencia se tiene que estudiar está en eso que es la investigación. Estoy trabajando en muchas investigaciones actualmente, pero todas intentan precisamente hacer eso, visibilizar el trabajo que nosotros estamos haciendo en la atención prehospitalaria y medir cosas como esa. Cuando tú tienes una medición desde el punto de vista epidemiológico de algo que está sucediéndose mal en el sistema de emergencias, en cualquiera que este sea, pues esto genera una herramienta de cambio, una herramienta de mejoramiento. Y tal vez esta sea la respuesta a muchos de los problemas que estén ustedes teniendo en Argentina, en Panamá, en Ecuador, en Chile, y también por eso necesitamos involucrar investigación en los programas de formación de las personas en atención prehospitalaria. Y necesitamos que hayan programas de formación específicos en atención prehospitalaria porque muchos países no tienen esta posibilidad. Listo, Germán. Muchas gracias a todos por su participación. Voy a buscar el artículo para compartirles, ¿sí? Los que estén interesados respecto a la Por canalización. favor. Muchas gracias a todos los participantes. Si están viendo esto en YouTube, no olviden de suscribirse. Por mi parte fue todo. Germán, quizás tienes palabras finales ya para poder dar por concluida la conferencia. Yo quisiera cerrar con una frase que realmente no es propia. Son de Elkin Fuentes, que tú debes conocer a Elkin. Los pacientes que mueren por causas que pudieron haber sido prevenibles, que pudieron haber sido tratadas en atención prehospitalaria, son un foco de miseria en los países de Latinoamérica porque son personas que generalmente son jóvenes y que pueden ser productivas para la sociedad. Lo que estamos haciendo aquí tiene un impacto sobre la sociedad, tiene un impacto sobre la economía de la sociedad y tiene un impacto sobre la vida de las familias que en este momento dependen de una persona que sale todos los días a trabajar. Es a ellos a los que nos debemos y es de ahí de donde viene esa felicidad que yo quería expresarles cuando les hice la reflexión. Les mando un abrazo, muchísimas gracias por la invitación a este espacio y espero que nos volvamos a ver con otro tema que sea así de chévere como este.